Es una bendición una vez más saludarlos, mis hermanos, y hoy quiero llevarles a este pasaje de la palabra del Señor. Para los que tienen sus Biblias, ya le dimos lectura al pasaje de la palabra del Señor. En Génesis, en su capítulo 3, versículo 1, al versículo 3, para poder atesorar un poco la palabra del Señor en nuestros corazones. Dice de esta manera: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Hermanos, estos versículos nos van a ayudar para poder aprender un poco de su palabra y ver su contextualización para poder aprender grandes enseñanzas de la palabra del Señor. Hoy quiero compartir con ustedes este tema: las estrategias de la tentación. Este tema quiero compartir con ustedes sobre las estrategias de la tentación, y vamos a meditar en este capítulo en todo su contexto para sacar algunas verdades a la luz de la palabra del Señor. En el campo de batalla de una guerra se buscan las mejores estrategias para derrotar al enemigo. Ahora, en el campo de la batalla y guerra de vida espiritual, el diablo es el enemigo del hombre y usa sus mejores estrategias para destruir los planes de Dios para el hombre como corona de la creación. Y enfocándonos a estos versículos de la palabra del Señor, hoy quiero compartir con ustedes sobre este tema, las estrategias de la tentación. Y hay una primera verdad que nos enfoca la palabra del Señor como estrategia, y nos dice Génesis 3:1: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho. Hermanos, esta pequeña fracción de la palabra de Dios, con que Dios os ha dicho, nos va a enseñar una primera estrategia para que nosotros aprendamos de la palabra del Señor. Y la primera verdad que nos enseña es que es una estrategia que usa la exageración. Si usa la exageración, la idea es ser rígido, la idea es ser severo, duro, estricto. Y esta pequeña fracción de la Biblia nos ayuda a comprender, mis hermanos, que el enemigo comenzó con la insinuación de que Dios era demasiado severo, con que Dios. Esto nos ayuda a comprender que es una palabra que indica sorpresa ante el hecho de que un Dios solícito les prohibiera disfrutar del producto de cualquiera de los árboles en el huerto. Aunque esto es un relativismo, tenemos que entender que el enemigo siembra en el corazón y la mente del hombre que Dios está exagerando, que es muy severo, muy drástico. Satanás atacó a nuestros primeros padres para llevarlos a pecar. La tentación les resultó fatal de acuerdo a esta escena. El tentador fue el enemigo en la forma y semejanza de una serpiente. El plan de Satanás era arrastrar a nuestros primeros padres al pecado y así poner separación entre ellos y su Dios. De este modo, el enemigo fue desde el comienzo un homicida y gran obrador de maldad. La persona tentada fue la mujer. La táctica de Satanás fue entablar una conversación con ella mientras ella estaba sola.
Esto nos ayuda a reflexionar, mis hermanos, que las estrategias de la tentación es una estrategia que usa la exageración y aprovecha la soledad para sembrar en el corazón y en la mente del ser humano para poder pensar y sentir cosas contra la palabra del Señor. Hay muchas tentaciones en las que el estar a solas dan gran ventaja al tentador, aunque no es una regla general. En cambio, la comunión de los santos cuida en gran medida la fortaleza y seguridad dentro de ellos. No cabe duda que Adán, en cierta forma, distanciado de la esposa cerca de este árbol, dio lugar a una de las escenas muy tristes en lo que nos revela las Escrituras. Satanás sacó ventaja de hallar a la mujer sola cerca del árbol prohibido. Satanás tentó a Eva para que a través de ella poder llegar hasta Adán. Su táctica es enviar las tentaciones por medios que no sospechamos y por quienes tienen la mayor influencia sobre nosotros. Y esta forma como el enemigo trabaja nos ayuda a comprender con esta pequeña frase: con que Dios os ha dicho. Satanás de hecho dijo: ¿es cierto que Él os ha privado de los deleites de este lugar? Esto no corresponde a uno que es verdaderamente bueno y benévolo. Lo que estaba dando Satanás delante de esta hermosa mujer pareciera ser tan inocente, estas palabras, estas frases, pero que lo llevó a la ruina. Esto no corresponde a uno que es verdaderamente bueno y benévolo. Debe haber algún error, según las expresiones de este ser como enemigo del hombre. Pero tenemos que entender que la estrategia de la tentación fue usada por Satanás como arma para sembrar en el corazón y la mente del hombre la exageración, la rigidez, la severidad, para engañar al hombre. Dios es muy duro, muy drástico, muy severo. No cabe duda, mis hermanos, que hasta el día de hoy, cuando nosotros pasamos momentos difíciles de la vida y no estamos concentrados en la palabra y en el orden del Señor, también nos sigue atacando. A veces las dificultades de la vida pareciera ser que Dios no está con nosotros. Pareciera ser que la palabra de Dios no está al tanto de nuestras adversidades. Y a veces pensamos y sentimos cosas que no van en el orden del Señor. Y a veces llegamos a conclusiones muy humanas, muy naturales, que hacemos a Dios a un lado. Y de manera indirecta o directa pues pensamos, bueno, pues Dios es drástico, muy duro, muy severo. Pero esto es la primera forma como la palabra del Señor nos enseña que las estrategias de la tentación es una estrategia que usa la exageración para engañar al hombre. Tenemos que tener mucha precaución, tenemos que tener mucho cuidado. Pero siguiendo un poco más en este pasaje de la palabra del Señor, podemos encontrar, mis hermanos, a la luz de su palabra, otra pequeña fracción en todo este capítulo. Génesis 3:1. No comáis de todo árbol del huerto. Esta otra pequeña fracción nos ayuda a pensar, mis queridos hermanos, que la estrategia de la tentación también es una estrategia que usa la incredulidad. Si usa la incredulidad, meditemos un poco esta pequeña fracción a la luz de su contexto y démonos cuenta cómo la palabra del Señor nos advierte para que nosotros seamos sabios en nuestra manera de vivir de acuerdo a la palabra y a la voluntad del Señor. Si Satanás la llevó al terreno de la incredulidad, negando a Dios llanamente, o sea, aplicado a la manera de hablar de Dios, indica con franqueza y sencillez, sin exageraciones ni rodeos en la perspectiva divina, que hubiera peligro mortal en comerlo, sembrando dudas en la palabra de Dios, fue otra de las armas que utilizó el enemigo para engañar el corazón y la mente de Eva. Cuando uno duda de que la desobediencia produce consecuencias funestas, ya está en camino de la derrota. Mientras que Eva no dudaba de la palabra de Dios y su bondad, no sentía fascinación por lo prohibido. Fue la incredulidad lo que quitó sus defensas. Entonces vio que el árbol era bueno, agradable, codiciable y comió.
Noten cómo lo presenta la palabra del Señor, para entender que las estrategias de la tentación es una estrategia que usa la incredulidad, quita las defensas al hombre de fe, a la mujer de fe, para empezar a ser incrédulo. Y esto es triste, mis hermanos, porque Satanás puso en duda si era o no era pecado comer de este árbol. Nos dejó al descubierto su designio al comienzo, pero planteó una pregunta que parecía inocente, pero lleno de veneno mortal. El que quiera estar a salvo debe cuidarse de no hablar con el tentador, porque el tentador siempre usa mal las escrituras para sus propios intereses diabólicos. Usó y citó mal el mandamiento divino. Él habló en forma sarcástica. El diablo, así como es un mentiroso, es también un escarnecedor desde el principio, y los escarnecedores son sus seguidores, son sus hijos, son sus devotos, para aquellos hombres quienes no son de fe, porque esto fue la otra forma como engañó a esta mujer. El arte de Satanás consiste en hablar de la ley divina como dudosa o irracional, y así atrae a la gente al pecado. Nosotros tenemos que tener cierta precaución, mis hermanos, por eso debemos de estar al tanto de la palabra del Señor. Insinuó duda acerca de la comprensión que ella tenía de la voluntad de Dios, manifestándose como un ángel de luz para conducirla a la supuesta interpretación verdadera, pero era una falacia, era media verdad, media mentira. Ella lo recibió sin temor ni sorpresa, sino como a un mensajero creíble del cielo, como el verdadero entendimiento debido a su astucia. Mis queridos hermanos, tenemos que entender que Eva exaltó la gran libertad que tenían con su esposo Adán, tal y como Dios los diseñó, con solo una excepción: podían comer de los frutos de todos los árboles, menos de uno. Pero para esto tenemos que entender que la estrategia de la tentación siempre ha usado la incredulidad como arma para sus intereses diabólicos, para seguir engañando al hombre. Y esto entonces nos ayuda para poder nosotros meditar y reflexionar que las estrategias de la tentación, tal y como nos los está presentando la bendita palabra del Señor, es una estrategia que usa la exageración, pero también es una estrategia que usa la incredulidad para distorsionar la palabra y los planes del Señor. Y yendo un poco más a su bendita palabra, tenemos que entender también lo que dice Génesis 3, 4, 5. Hay varios pasajes en su contexto, pero aquí nos ayuda para que nosotros reflexionemos un poco más. Y dice la palabra de Dios: entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Aprendiendo de la palabra del Señor las estrategias de la tentación. Otra de las estrategias, mis hermanos, es que es una estrategia que usa el egoísmo. Aprendamos esto de la palabra del Señor. Es una estrategia que usa del egoísmo. Finalmente, el tentador acusó a Dios de motivos egoístas. Insinuó de que Dios los privaba de algo bueno, es decir, de ser sabios como él. Así calumnió el mal a Dios y les tiende la trampa: ustedes tienen que ser igual a él, ser dioses igual que Dios. Cuando nosotros vemos esto, podemos nosotros entender, mis queridos hermanos, a la luz de la palabra del Señor, que al ceder a la voz de Satanás, el hombre elegía agradarse a sí mismo, desobedeciendo deliberadamente a Dios. Era un acto de egoísmo y rebelión inescrutable. En efecto, era atribuirse el lugar de Dios. Tenemos que entender que la tienta para que busquen ascender como si fueran dignos de ser dioses fue parte del plan del enemigo, porque este ser ya lo había vivido.
Satanás se arruinó a sí mismo cuando deseó ser como el Altísimo, de acuerdo a las Escrituras. Luego procuró infectar a nuestros primeros padres como él mismo lo vivió. Y tenemos que ver, hermanos, que su corazón estaba para arruinar los planes de Dios, llevando a este nivel de vida a los primeros hombres que Dios crió sobre la tierra. El diablo sigue aún atrayendo a la gente a su esfera de interés, sugiriéndoles pensamientos malos acerca de Dios y falsas esperanzas de lograr beneficio por medio del pecado. No moriréis. A veces se aduce que la serpiente tenía razón cuando les dijo estas cosas, ya que si bien es cierto que Adán no murió de pronto, sino vivió Adán hasta 930 años, pero la muerte fue realidad después de los 930 años físicamente, pero espiritualmente desde ese momento. Y es más, notemos la gran sorpresa que nos dice la palabra de Dios. Dios mismo lo dice. Es más, dice, se les abrieron los ojos, y aún más Dios reconoce, de acuerdo en el versículo 22 que estamos meditando del capítulo 3, que el hombre, noten cómo se expresa Dios, que ahora el hombre es uno como de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Sin embargo, la serpiente habla medias verdades, prometiendo mucho, pero entregando poco. Y ese poco es con dolor. Ese poco es de frustración. Efectivamente, los ojos de ellos fueron abiertos. Llegaron a conocer algo, pero no fue más que su propia desnudez. Conocieron el bien y el mal por experiencia propia, pero su conciencia culpable hizo que terminara encontrarse con Dios y esconderse de la presencia de Dios. Se habían transformado en esclavos del pecado. Y aunque no cesaron de existir físicamente en su momento, lo triste es que dice la palabra del Señor que ellos fueron expulsados del huerto, del santuario, de la presencia divina, separados de la fuente de vida, del árbol de la vida. Pasaron a habitar en el reino de los muertos, de las tinieblas espiritualmente. Lo que experimentaron fuera de Edén no era la vida que Dios se había propuesto para Adán y Eva, sino ellos cosecharon lo que sembraron, la muerte espiritual. Satanás puso en duda si era o no era pecado. Comer de ese árbol no dejó al descubierto su designio al comienzo, pero planteó una pregunta que parecía tan inocente. El que quiera estar a salvo debe cuidarse, hermanos, para no estar dialogando con el enemigo, porque el tentador siempre usa mal las escrituras para sus propios intereses diabólicos, egoístas. Usó y citó mal el mandamiento de Dios para Adán y para Eva. Él siempre habló en forma tan sarcástica, y tenemos que tener cuidado porque el arte de Satanás siempre ha sido distorsionar, poner en duda la palabra de Dios para atraer al mundo. Siempre ha estado insinuando cosas que no van en el orden de Dios y lo presenta con palabras y frases tan bonitas. Mis queridos hermanos, tenemos que entender que esta porción de la palabra del Señor nos va a ayudar a comprender que lo que pasó acá solo nos lleva para poder terminar con lo que dice el versículo 3, 7 y 9. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Hermanos, aprendiendo un poco sobre nuestro tema, las estrategias de la tentación, nos ayuda a comprender que también es una estrategia que tiene consecuencias. Tiene consecuencias. Y debemos de detenernos, mis hermanos, cuando sabemos que las cosas no van en el orden del Señor. Las consecuencias del primer pecado es una realidad de acuerdo a todo su contexto del capítulo 3.
Los resultados fueron desastrosos. Un río tan impetuoso afectó a toda la creación. Evidentemente Dios había provisto todo para el bien del hombre y había prohibido una sola cosa, pero ahora todo se vuelve contra su persona, contra la vida familiar de estos dos. Las consecuencias teológicas de la caída son los siguientes. Adán y Eva conocieron personalmente el mal. Sus ojos fueron abiertos. Las mentiras de Satanás estaban entrelazadas con un hilo de verdad. Adán y Eva llegaron a parecerse a Dios, distinguiendo entre el bien y el mal. Pero su conocimiento se diferencia del que tiene Dios, en que el conocimiento de ellos fue el de la experiencia pecaminosa y contaminada. Dios, en cambio, conoce el mal como un médico conoce el cáncer, para poder entender esta escena. Pero el hombre caído conoce el mal como el paciente cuando conoce una enfermedad mortal dentro de sí, para que nosotros marquemos la diferencia. La conciencia de ellos se despertó a un sentimiento de culpabilidad y vergüenza. Se cortó la comunión con Dios, huyendo de la presencia de Dios. El pecado siempre despoja al alma de la pureza y el gozo de la comunión con su Creador. Cuando nosotros vemos todo esto, tenemos que comprender que la naturaleza humana se corrompió y el hombre adquirió la tendencia de pecar. Ya no era inocente como un niño, sino que su mente se había ensuciado y tenía vergüenza de su cuerpo. Y más bien la palabra del Señor nos dice, de acuerdo al salmista: desde que fui concebido en el vientre de mi madre, en pecado fui concebido. Cuando nosotros recordamos este pasaje de la palabra de Dios, está centrado en estas verdades que sucedió acá en esta primera escena. Otra prueba fue que echó la culpa a otros. Miren las consecuencias del pecado. Pues Adán aún insinuó que Dios era culpable. La mujer que me diste. Lo que quiso decir Adán es: si tan bonito estaba solo sin la mujer. Te vas a acordar que tuvo un tiempo solito. ¿Se han puesto ustedes a pensar, a reflexionar que hubo un tiempo en que Adán estaba solo? Que desde que Dios lo crió para que pusiera nombre a los árboles, a los animalitos, pero pasó un tiempo que él estuvo solo. Pero esto era lo que estaba insinuando Adán: si tan bonito que estaba. Ahora lo que está sucediendo es culpa de la mujer, pero tú lo criaste. Hermanos, cuando nosotros vemos todas estas formas de pensamientos directos e indirectos, podemos ver todo esto como consecuencia del pecado. El no hacerse responsable de lo que el hombre comete es el pan diario de la humanidad cuando no conoce a Cristo. Y si ni aún son tentados los que ya conocen a Cristo, imaginemos a aquellos quienes no conocen a Cristo. Este es el pecado original a la naturaleza caída del hombre. Dios castigó el pecado con dolor, sujeción, sufrimiento. Un Dios santo no puede pasar por alto la rebelión de sus criaturas. ¿Saben qué dice la palabra de Dios? Que es necesario que el juicio empiece por su casa. Entonces nosotros no nos escapamos de lo que hagamos. Ni el pastor, ni su familia, ni los líderes, ni la iglesia, nadie va a escapar. La Biblia claramente enseña que lo que el hombre siembra lo cosecha, empezando por la casa de Dios. Tarde o temprano le va a alcanzar la disciplina del Señor cuando son parte de su pueblo, cuando ya lo conocen. La mujer sufriría dolores en el parto y estaría sujeta a su marido. Pero estar sujeta a su esposo es una maldición. ¿No debía tener la familia una cabeza? Acordémonos que el primer pastor no fue el pastor Samuel López ni ninguno de los pastores del siglo XX-XXI. El primer pastor fue Adán. Dios le delegó a Adancito para que cuidara a su mujer y se cuidara a él para poder velar por su familia, pero pareciera ser que aquí vemos el primer fracaso pastoral. O sea, Dios le delegó mucha responsabilidad al hombre. ¿Cuánto tiempo tuvo el hombre para ver a su mujer que ya hablaba extrañamente? ¿Se dio cuenta el hombre que su mujer le estaba ofreciendo algo anormal de acuerdo a la palabra de Dios? Sí se dio cuenta. Como pastor hubiera tenido la oportunidad de detenerse o por lo menos corregir. Dios
Tenía otro plan, cualquiera de las cosas que hubieran resultado. Pero él pensó, bueno, yo también como. Y entonces, acá lo que sucedió, mis hermanos, es lo que comúnmente todavía está fuera del orden bíblico. Porque si Dios delegó al primer pastor guiar a su familia y fracasó, todavía tenemos estos problemas. Porque hay mucho desorden a veces. Mucha expresión a veces muy natural, pero a veces ciertas que contradicen el orden bíblico. Expresiones de hombres. Yo mando, hermano, pero mi mujer decide. Son expresiones a veces que dejan mucho que pensar, pero nos lleva a lo que pasó acá con Adán. Y esto nos ayuda a meditar que cada uno de nosotros debemos de ver esta relación entre Cristo y la iglesia, para que notemos que Cristo le dio el orden correcto. Nosotros los humanos no, pero Cristo sí. El mal consiste en que la naturaleza caída del varón ya lo hace propenso a abusar de su autoridad sobre la mujer, del mismo modo que la autoridad del marido sobre la mujer puede traer sufrimiento por la naturaleza ahora pecaminosa. El deseo femenino respecto de su esposo puede ser con motivos de angustia o motivos egoístas. Porque ahora la tentación es real, ya no es un juego. El deseo de la mujer no se limita a la esfera física, sino que abarca todas sus aspiraciones como esposa, madre y ama de casa. Si el matrimonio falla, la mujer queda desolada. Notemos que nos enfoca la palabra del Señor. Toda la raza y la naturaleza misma sigue aún sufriendo como consecuencia del juicio pronunciado sobre el primer pecado. El apóstol Pablo habla poéticamente de una creación que gime a una y a una que está con dolores de parto hasta ahora, esperando la redención. Cuando nosotros vemos esto, mis hermanos, tenemos que aprender que las estrategias de la tentación hasta el día de hoy tienen consecuencias nefastas para la humanidad. ¿Y quién se libra de todo este enredo? Porque hoy la palabra del Señor nos ha enseñado sobre las estrategias de la tentación. Y hemos aprendido que es una estrategia que usa la exageración. Es una estrategia que usa la incredulidad. Es una estrategia que usa el egoísmo, pero también es una estrategia que tiene consecuencias. Si nos ponemos a analizar cada uno nuestra propia vida, nos damos cuenta con qué pata cojea cada quien y dónde no ha podido dominarse para reflexionar dónde está mi debilidad, dónde ya no soy pastor de mi familia, dónde ya no soy pastor en esta área, en esta otra área, ¿dónde? Porque el primer pastor no es Samuel López, el primer pastor es aquel hermoso varón que Dios crió con el propósito de guiar a su familia, pero que este plan fracasó. No por la voluntad perfecta de Dios, sino por la rebeldía del hombre. Pero tenemos que pensar en esto. Las estrategias de la tentación. Usa la exageración, la incredulidad, el egoísmo, las consecuencias. Y de las consecuencias, ninguno se escapa. Ninguno. Cada quien tenemos que aprender a ser responsables y no actuar como actuó Adán y Eva. Yo no fui, la mujer. Y la mujer tampoco fui, la serpiente. Hermanos, la única manera de quitar esa cobardía que hay en nuestra naturaleza es aprender a ser fieles a Jesucristo, a depender de Cristo, a depender de su palabra, a confiar que Dios sigue obrando en nosotros, que su palabra sigue viva. Es la única manera. Nadie se escapa. Pero hoy la palabra de Dios nos ha llevado a esta reflexión: las estrategias de la tentación. Cuidado con la exageración. Cuidado con la incredulidad, cuidado con el egoísmo,
Cuidado porque hay consecuencias y nadie se escapa. Pero Dios sigue buscando al pecador. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde? Y tenemos que mirar nuestra conciencia, lo interno. No miremos al vecino, no. Miremos nuestro ser interior. ¿Qué ha pasado conmigo? ¿Qué estoy haciendo? ¿De verdad esa tentación como estrategia no ha absorbido mi corazón? ¿No he exagerado ciertas cosas, dando la idea que Dios es drástico? ¿No he caído en la incredulidad? ¿No he sido tan egoísta? Eso nos debe de hacer reflexión para que nosotros aprendamos que si no somos sinceros, de las consecuencias no nos libramos. Así de que hoy quiero hacer una pequeña invitación. La estrategia de la tentación sigue en pie. No se ha acabado. Pero hoy la palabra de Dios nos hace recordar que sigue buscando al hombre. Hay alguien en esta preciosa hora que le quiere decir a Jesús: Jesús, perdóname. Probablemente he exagerado o he pensado mal de tu palabra desde este enfoque, o he sido algo incrédulo, o el egoísmo ha sido parte de mi vida. Y si hay consecuencias, por favor, ayúdame para que me frene, para que aprenda a ver mi propio corazón, para ser íntegro delante de ti, porque tú me sigues buscando, así como buscas al pecador que no te conoce. ¿Hay alguien en esta preciosa hora? Yo quiero orar por usted. ¿Alguna manita que le quiere decir al Señor: Señor, perdóname? Quizás como varón, decirle al Señor: yo he sido mal pastor en guiar a mi familia. Yo quiero orar por usted. ¿Hay alguien? Quizás ha sido tentado echándole la culpa al otro y no hacerse responsable de su problema. También quiero orar por usted. ¿Hay alguien? ¿Alguna manita? Yo quiero orar por usted. Tal vez ha sido tentado a ser egoísta. Yo quiero ser igual que Dios. Yo quiero orar por usted. Si no lo hay, inclinen su rostro y vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque hoy nos has enseñado sobre las estrategias de la tentación, que es una estrategia que usa la exageración, la incredulidad, el egoísmo, pero tu palabra es veraz, dice que hay consecuencias. Padre, tu gracia sigue buscando al pecador. Tu gracia también sigue buscando a tus hijos que ya te conocen y han caído en estas partes, Señor, de la vida, en estas esferas de la vida. Por favor, levántanos para tu gloria y tu honra. Restáuranos. Gracias por tu palabra. Que la gloria y la honra sea para ti, en el nombre dulce de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.